Si hay un acontecimiento que, de verdad, partió el siglo XX en dos, ese fue la Revolución Rusa. Y ojo, no hablamos de una simple revuelta, para nada. Fue una ruptura total que creó el primer Estado socialista del mundo. Y vamos, que cambió las reglas del juego a nivel global para siempre. Y claro, la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo es posible? Vamos a desgranar cómo una crisis tras otra, como si fueran fichas de dominó cayendo, acabaron por derrumbar de la noche a la mañana uno de los imperios más grandes que ha existido. Es que para entender por qué todo saltó por los aires en 1917, primero hay que hacer una radiografía de cómo estaba Rusia a principios de siglo. Bajo el zar Nicolás II era un auténtico gigante con pies de barro, un imperio aparentemente poderoso pero carcomido por dentro por el atraso económico y una desigualdad social brutal. A ver, esta tabla lo deja clarísimo. La estructura social era sencillamente una locura. Arriba del todo, una élite minúscula, la aristocracia y el clero, que lo tenían todo, la tierra, el poder, y encima no pagaban impuestos. ¿Y abajo? Pues abajo estaba el resto. Más del 80% de la gente eran campesinos que vivían en la miseria más absoluta, con un hambre de tierras tremenda. Y luego, un grupo de obreros industriales que iba creciendo, pero en unas condiciones inhumanas. Lo clave aquí, y esto es importante, es que casi no había clase media. No había un colchón social que pudiera amortiguar el golpe. ¿Y todo esto cómo se sostenía? Pues a la fuerza, claro. El zar Nicolás II era un autócrata convencido de que su poder venía de Dios, y punto. Cualquier intento de protesta, cualquier crítica, era aplastado sin piedad por la Ójana, su policía secreta. Un agente temible que se dedicaba a vigilar, a torturar y a detener a cualquiera que se saliera del guión. Claro, a pesar de tanta represión, la oposición se movía, sobre todo en la clandestinidad. Y aquí hay que entender una división que va a ser fundamental. Dentro de los marxistas había dos bandos. Por un lado, los mencheviques, que eran más, digamos, moderados. Pensaban que Rusia tenía que pasar primero por una democracia liberal como en Europa. Pero por otro lado estaban los bolcheviques, con un tipo llamado Vladimir Lenin a la cabeza, que tenían una idea mucho más radical. ¿Para qué esperar? Había que tomar el poder ya, con un partido de revolucionarios profesionales y una insurrección armada. Vale, entonces tenemos los cimientos del edificio a punto de caer y a gente organizada lista para darle el empujón. Solo faltaban los golpes de gracia, las sacudidas finales que lo tiraran todo abajo. Y vaya si llegaron. El primer gran susto, el ensayo general, fue en 1905. Rusia pierde una guerra humillante contra Japón y estalla una revolución que casi se lleva por delante al zar. Logró salvarse haciendo promesas de reformas que, por supuesto, se quedaron en nada. Pero el golpe mortal, el definitivo, fue la Primera Guerra Mundial. Rusia se metió en una guerra para la que no estaba preparada. Mandó a millones de campesinos al frente, muchas veces sin armas ni comida. Las derrotas se acumulaban, el hambre en las ciudades era terrible. La situación era insostenible y en febrero de 1917 todo explotó. Cuando el zar por fin se va, mucha gente debió pensar, ya está, se acabaron los problemas. Pues no, en realidad los problemas no habían hecho más que empezar. La caída del zar no trajo orden, sino todo lo contrario. Un vacío de poder gigantesco y un caos absoluto, donde todos luchaban por hacerse con el control. Y para entender los meses que siguieron, hay que quedarse con este concepto, el doble poder. Era una situación de locos. Por un lado tenías al gobierno provisional, el gobierno oficial, formado por liberales que querían montar una democracia. Su error fatal, seguir en la guerra a toda costa. Y por otro lado el Soviet de Petrogrado. Esto no era un gobierno, sino un consejo de obreros y soldados, que sin ser oficial tenía el poder de verdad. Controlaban las calles, las fábricas, los trenes. O sea, dos cabezas para un mismo cuerpo. El resultado, parálisis total. Y justo en medio de este callejón sin salida aparece un personaje que lo va a cambiar absolutamente todo. El regreso de Lenin del exilio, en abril de 1917, fue la chispa que encendió la mecha. Él vio la oportunidad y preparó el terreno para el golpe final de los bolcheviques. Lenin no se anduvo con rodeos, llegó con un mensaje que era pura dinamita, simple pero increíblemente efectivo. Se resume en 3 palabras: paz, pan y tierra. Paz para los soldados que estaban hasta el gorro de la guerra, pan para los obreros que se morían de hambre y tierra para los campesinos, que era lo que llevaban siglos pidiendo. Mientras el gobierno oficial pedía paciencia, Lenin ofrecía soluciones aquí y ahora. Fue un golpe de genio. Así que Lenin vio el caos y dijo, ahora o nunca. Y aquí viene algo muy interesante. La Revolución de Octubre no fue como la de febrero, una explosión espontánea del pueblo. No. Esto fue un golpe de estado de manual, planificado al milímetro por los bolcheviques, que en una sola noche, de forma casi quirúrgica y sin apenas violencia, tomaron los puntos clave de la ciudad, estaciones, telégrafos, puentes, y se acabó.
Una vez en el poder, los bolcheviques fueron un rayo. Cumplieron lo prometido al momento, paz y tierra. Pero, y aquí viene el giro oscuro, convocaron elecciones para una asamblea constituyente y las perdieron. ¿Qué hizo Lenin? Algo muy simple, mandó a sus soldados y la cerró. Se acabó. En ese mismo momento, cualquier sueño de una Rusia democrática se fue por el desagüe. Pero claro, tomar el poder fue solo el principio. Lo que vino después fue todavía peor. Una guerra civil salvaje que duró 3 años y que destrozó el país. Por un lado, el ejército rojo de los bolcheviques. Por otro, una amalgama de opositores, el llamado Ejército Blanco, que además recibía ayuda de potencias extranjeras. Rusia se desangró. Y para ganar esa guerra, Lenin aplicó una política económica brutalmente radical, el comunismo de guerra. Básicamente, el Estado se apoderó de todo. Nacionalizó toda la industria, prohibió el comercio privado y, lo más duro, le quitaba la fuerza el grano a los campesinos para alimentar al ejército. Les sirvió para ganar la guerra, sí, pero el coste fue espantoso. La economía se desplomó y provocó una hambruna devastadora con millones de muertos. Y entonces, en 1924, muere Lenin. De nuevo, un vacío de poder. Todas las apuestas apuntaban a León Trotsky, el héroe de la guerra civil, como su sucesor natural. Pero se equivocaron. Fue Joseph Stalin, un personaje que hasta entonces parecía un simple burócrata, el secretario general del partido, quien se movió mejor por las sombras. Utilizó su puesto para ir colocando a su gente y, uno por uno, fue eliminando a todos sus rivales. Una jugada maestra de política interna. Con Stalin, ya con todo el poder en sus manos, la cosa cambia por completo. Entramos en una fase totalmente nueva. Aquella utopía revolucionaria se va a convertir, poco a poco, en una de las dictaduras más totalitarias y crueles que ha visto la historia. El proyecto original se retorció hasta quedar irreconocible. La gran obsesión de Stalin era modernizar el país. Y para ello lanzó sus famosos planes quinquenales. La idea era simple y brutal: convertir a la Unión Soviética, un país básicamente agrario y atrasado, en una superpotencia industrial a marchas forzadas, sin importar el costo humano. Y hay que decirlo, si miramos solo los números fríos, los resultados fueron impresionantes. Mirad el gráfico. La producción de acero se multiplicó por 4 en menos de una década. En poquísimo tiempo, la URSS se convirtió en un gigante industrial capaz de competir con cualquiera. Pero, ¿a qué precio? Ese es el reverso tenebroso de la historia. El coste humano fue simplemente aterrador. Para pagar por esas fábricas, Stalin forzó la colectivización del campo, quitándoles la tierra a los campesinos. Esto provocó hambrunas artificiales, como el terrible Holodomor en Ucrania. Se calcula que más de 5 millones de personas murieron ya sea de hambre o en los campos de trabajo forzado. Y la herramienta de ese terror tenía un nombre: el Gulag. No eran cárceles normales ni mucho menos, era una red inmensa de campos de trabajos forzados esparcidos por los lugares más fríos e inhóspitos de Siberia. Millones de personas acabaron allí. Y el Gulag tenía un doble objetivo: por un lado, aterrorizar a la población para que nadie se atreviera a rechistar, y por otro, conseguir mano de obra esclava y gratuita para los grandes proyectos de Stalin. La locura llegó a su punto máximo con lo que se conoce como el Gran Terror, entre 1936 y 1938. Stalin, completamente paranoico, se lanzó a purgar a cualquiera que pudiera hacerle la más mínima sombra. Cayeron todos: la vieja guardia bolchevique, los que habían hecho la revolución con Lenin, generales del ejército, intelectuales, gente normal. Millones fueron arrestados, torturados en juicios farsa y ejecutados. Así que el viaje es desolador. Lo que empezó con un grito de esperanza, con la promesa de paz, pan y tierra, acabó convertido en su opuesto: una superpotencia totalitaria, sí, pero levantada sobre una montaña de cadáveres y cimentada en el miedo y el hierro de un dictador. Y todo esto nos deja flotando una pregunta final. Una pregunta bastante incómoda. Viendo el atraso extremo de Rusia y el acoso de las potencias extranjeras, ¿era inevitable que la modernización del país pasara por esta tiranía? ¿O el terror de Stalin fue simplemente el resultado de una revolución que se devoró a sí misma? El debate, desde luego, sigue abierto.